Hola, hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que ha estado haciendo mucho ruido últimamente, algo que ha revolucionado las redes sociales y mantenido a todos en vilo. Sí, amigos, hoy vamos a desentrañar el misterio detrás de la Ande y Kerem escapada romántica secreta viral revelada. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, analizar las pistas y descubrir qué es lo que ha incendiado Internet. Y antes de que nos lancemos de lleno en esta aventura, no olviden lo más importante, ese botoncito rojo que dice suscribirse. Si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad para no perderse ninguna de nuestras exclusivas y análisis jugosos. Ahora sí, vamos a comenzar con esta historia que promete ser épica. Como bien lo indica nuestro titular, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que cuando se juntan significan drama, romance y por supuesto viralidad. Ustedes saben que estos dos actores turcos, conocidos por su química explosiva en la pantalla, han sido objeto de innumerables rumores y especulaciones sobre su relación en la vida real. Pero lo que ha sucedido recientemente, esa escapada romántica secreta, que se ha vuelto viral, es otro nivel. Hemos visto cómo las redes sociales explotaban con fotos, vídeos y teorías, y hoy vamos a poner todo eso en orden. ¿Fue planeado? ¿Fue un accidente? ¿Qué tan secreto era realmente? ¿Y cuál fue la reacción de sus fans y de la prensa? Vamos a desglosar cada aspecto. Lo primero que debemos entender es el contexto. Hande y Kerem, tras protagonizar la exitosa serie Sen Kalkam, desarrollaron una conexión que trascendió la pantalla. Sus seguidores, a quienes cariñosamente llamamos los Kerem Nation y las Hande Maniacs, se enamoraron perdidamente de su dinámica, tanto dentro como fuera de cámara. Cada interacción, cada me gusta, cada comentario, era analizado al milímetro. Y es en este caldo de cultivo de expectativas y deseos que surge esta noticia. La supuesta escapada romántica secreta comenzó a gestarse a través de pequeñas pistas que se filtraron en Internet. Al principio fueron imágenes borrosas, comentarios de fans que decían haberlos visto en lugares insospechados, o publicaciones en redes sociales que a posteriori parecían tener dobles intenciones. Por ejemplo, uno de ellos podría haber publicado una foto de un paisaje espectacular, y horas después el otro subía una imagen de algo muy similar, o incluso de un detalle que solo ellos dos compartirían. Esto es lo que llamamos pistas sutiles, que solo los fans más acérrimos logran conectar. Pero el punto de inflexión, lo que hizo que todo se volviera verdaderamente viral, fue la aparición de algunas fotografías y vídeos más nítidos y concluyentes. Hablamos de imágenes tomadas por paparazzi o por fans que, sin saberlo, capturaron momentos íntimos o reveladores. Los detalles que más llamaron la atención fueron, por ejemplo, la coincidencia de destinos turísticos, hoteles, e incluso, ropa o accesorios que sugieren que estaban juntos. Se habla de islas paradisíacas, ciudades románticas europeas, o incluso escapadas a la naturaleza, lejos del ojo público. Analicemos la reacción. Cuando estas pruebas comenzaron a circular, las redes sociales se convirtieron en un torbellino de comentarios. Los fans estaban eufóricos. Por un lado, aquellos que siempre creyeron en su relación se sintieron vindicados y celebraron con júbilo. Compartieron las fotos, crearon memes, editaron vídeos, y hasta compusieron canciones. Era una fiesta digital para ellos. Por otro lado, también hubo un sector de escépticos, aquellos que dudaban de la autenticidad de las imágenes o que las consideraban una estrategia de marketing. Y por supuesto, la prensa del corazón, tanto turca como internacional, se lanzó de cabeza a esta historia, buscando confirmación oficial o más detalles jugosos. Una de las cosas más fascinantes de esta revelación viral es cómo la comunicación se da hoy en día. No necesitamos una declaración oficial para que una noticia se propague como la pólvora. Una simple imagen, un tuit, un hilo en Twitter o una historia en Instagram pueden ser suficientes para encender la mecha. Y en este caso parece que la estrategia, consciente o inconsciente, fue esa: dejar que las pistas hablaran por sí solas, y permitir que los fans hicieran el trabajo de conectar los puntos y crear el revuelo mediático. Ahora, la gran pregunta, ¿era realmente secreta esta escapada? Desde el momento en que las fotos salieron a la luz, es difícil llamarla secreta. Sin embargo, si consideramos que lo que se buscaba era evitar una atención mediática masiva e incontrolada, entonces sí, se puede decir que intentaron mantenerlo bajo perfil.
Las fotos de los paparazzi, por otro lado, sugieren que a pesar de sus esfuerzos, el secreto no duró mucho. Esto nos lleva a reflexionar sobre la dificultad de mantener la privacidad en la era de las redes sociales y la tecnología omnipresente. Cada rincón del planeta está, en cierto modo, monitoreado. La viralidad de esta historia no es solo por la naturaleza de las imágenes, sino también por el aura de misterio que rodea a Hande y Kerem. Su relación es una de esas que genera mucha expectación. ¿Por qué? Porque son jóvenes exitosos, atractivos y, sobre todo, porque transmitieron una conexión muy genuina en su serie. Los fans quieren ver a sus ídolos felices, y si esa felicidad se encuentra entre ellos, mucho mejor. Además, esta situación nos permite analizar el fenómeno del shipping en el mundo del entretenimiento. El shipping es la práctica de desear o apoyar una relación romántica entre dos personas, especialmente celebridades, basándose en su química aparente o en rumores. Y en el caso de Hande y Kerem, el shipping ha sido masivo. Los fans han construido narrativas completas alrededor de su posible relación, y esta escapada, haya sido planificada o no, alimenta esas narrativas y las lleva a un nuevo nivel de realidad percibida. Por otro lado, es importante también hablar del impacto en la imagen pública de los artistas. Para Hande y Kerem, este tipo de especulaciones y revelaciones pueden ser una espada de doble filo. Por un lado, mantienen su popularidad y generan engagement con su público. Por otro lado, pueden sentir la presión constante de ser observados y de tener que lidiar con rumores que pueden o no ser ciertos. La línea entre lo público y lo privado se vuelve cada vez más difusa. Nos hemos preguntado mucho sobre la intencionalidad. ¿Fue una estrategia de marketing para generar expectación antes de algún nuevo proyecto? ¿Fue simplemente una coincidencia de vacaciones que alguien capturó? ¿O fue una forma deliberada, pero cautelosa, de dar a conocer su relación a sus seguidores más fieles, dejando que las pruebas hablaran por sí solas? La verdad probablemente sea una mezcla de factores, o algo que solo ellos dos saben con certeza. Lo que sí es innegable es el impacto que ha tenido. Las redes sociales son un ecosistema fascinante donde las noticias se crean, se difunden y se consumen a una velocidad vertiginosa. Y en este ecosistema, Hande y Kerem son dos de los actores principales. Su escapada romántica secreta viral es un claro ejemplo de cómo el poder de la información y la conexión instantánea puede transformar un evento privado en un fenómeno global en cuestión de horas. Hemos visto cómo los hashtags relacionados con ellos se dispararon, cómo las portadas de revistas digitales se llenaron de sus rostros y cómo los debates sobre su relación se extendieron por todos los rincones de Internet. Hemos analizado las pistas, la reacción de los fans, la prensa y la propia dinámica de la viralidad en la era digital. Hemos reflexionado sobre la dificultad de mantener la privacidad y el fenómeno del shipping. En resumen, la Hande y Kerem escapada romántica secreta viral revelada no es solo una noticia de entretenimiento, es un reflejo de cómo vivimos y nos comunicamos hoy en día, de cómo los ídolos crean conexión con su audiencia y de cómo Internet se ha convertido en un escenario donde todo puede suceder, y casi todo se vuelve viral. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este análisis detallado de la viral escapada romántica de Hande y Kerem. Hemos explorado los diferentes ángulos y las implicaciones de este suceso que ha capturado la atención de millones. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las celebridades y las redes sociales. Antes de despedirnos, quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este vídeo. Su presencia y su apoyo significan el mundo para mí y para todo el equipo del canal. Y ahora, la parte que más me gusta, sus comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre esta escapada? ¿Creen que fue planeado o simplemente algo que se les salió de las manos? ¿Son fans de Hande y Kerem? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por supuesto, si disfrutaron de este contenido, si les pareció intrigante e informativo, no olviden mostrar su amor con un asterisco gran like. Compartan este vídeo con sus amigos, especialmente con aquellos que son fans de Hande y Kerem o que disfrutan de este tipo de noticias. Y si aún no lo han hecho, asegúrense de suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para ser los primeros en enterarse de nuestros próximos vídeos. Su apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.